Buenas tardes amigos, nos hemos venido al centro de Europa, concretamente nos encontramos en Bruselas, junto al Parlamento Europeo. Aquí es donde se cuece la política de la región europea. Aquí es donde se tratan asuntos económicos, asuntos de agricultura, asuntos financieros muy importantes para nuestra región ultraperiférica. Vamos a tratar con el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, todos esos asuntos. Con él vamos a hablar de las relaciones internacionales con países iberoamericanos, también asuntos de pesca, también asuntos de agricultura y también por dónde irá ese presupuesto de la PAC. Vamos a conocer la última hora de todos esos asuntos y por eso nos hemos venido aquí al Parlamento para conocerlo de primera mano. Bueno, pues nos encontramos en la tercera. Me dicen que es el centro neurálgico donde está, aquí detrás mío está, pues hay un set de televisión donde se transmite constantemente y aquí están todas las cámaras de televisión de todos los países de la Unión Europea. Aquí es donde se transmite toda la información, ¿no? Se transmite toda y donde pasa todo el mundo, porque van a todos los edificios de un lado, a los del otro, al salón de plenos y aquí precisamente, justo aquí al lado, es donde hace 2-3 años hicimos algo inédito aquí en el Parlamento Europeo, que fue una luchada. Aquí celebramos la luchada. Aquí celebramos una luchada, una exhibición fantástica de lucha. Fue más que una exhibición porque fue un auténtico duelo, tanto masculino como una exhibición femenina, y en la que hubo muchísima gente, claro, aquí pasa muchísima gente permanentemente, y montamos un terrero, y fue una lucha fantástica, y queda, yo creo que para los anales de este Parlamento y de esta tercera planta donde todo el mundo pasa, transita, y pudieron ver en vivo y en directo a los luchadores paseando por aquí en calzones y descalzos y haciendo una fantástica lucha. Eso es una promoción directa para todos los países europeos, porque aquí están todos los eurodiputados. Sí, aquí hay gente de 28 países de la Unión Europea, pero hay mucho más, porque aquí es donde realmente está el corazón de Europa y donde se toman las decisiones de Europa, y por tanto no solo vienen los países miembros, sino también de otros muchos países a reunirse con nosotros, con los diputados, para ver lo que hacemos, porque realmente, lógicamente, las relaciones no solo son con la Unión Europea. Esta mañana mismo, ayer tuvimos reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, de distintos países de Chile, Ecuador, yo creo que de Belice, ayer mismo. Es decir, aquí realmente tienes reuniones con muchísima gente y es más que la propia Unión Europea. Al margen de la gente que aquí transita habitualmente, se dice que en este Parlamento hay en torno a 8.000 personas diarias. Es una pequeña ciudad, muy organizada y muy caótica a la vez. Es decir, muy caótica porque ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Gente para arriba, para abajo, saliendo, entrando, y todos muy rápido saben dónde van. Y por eso digo yo que es un caos, pero muy bien organizado. Bueno, pues nos vamos con otro tema que nos preocupa. Hace muy pocas fechas alertaba el Partido Popular Europeo, Esther Herranz, Gabriel Mato, sobre la renacionalización de la PAC. ¿Qué es eso, Gabriel, que nos preocupa? Bueno, en pocas palabras, es el que parte de las ayudas europeas pasen a ser ayudas pagadas por el gobierno de España, en este caso, por decirlo muy claro, ¿no? El comisario acaba de presentar una posible modificación, un documento de trabajo en el que nosotros primero creímos que no era el momento de hacerlo y segundo no nos gusta el caminar de la perrita, de luego no nos gusta el que traten de algunas ayudas renacionalizarlas, entre otras cosas porque lógicamente eso lo que supone es que ayudas que estaba pagando la Unión Europea pasen a ser cofinanciadas por el Estado. Evidentemente perdemos ayudas en un momento que además es tremendamente complicado porque tenemos que ver qué va a suceder con motivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que la aportación es importante, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de euros los que podíamos tener en ayudas y realmente no sabemos en qué va a quedar. Es verdad que preocupándonos en su conjunto global, para Canarias, afortunadamente, tenemos unos mecanismos distintos que son el POSEI, sobre todo. Tenemos un instrumento muy potente que es el POSEI, en el que nuestras ayudas, digamos, fundamentalmente vienen dadas por ese instrumento del que recibimos 278 millones de euros anuales, en el que en principio lo tenemos garantizado. Hemos logrado que no haya habido un riesgo, lo saben bien,
los agricultores sobre todo en los últimos, este último año y el anterior, en que había quien quería que se modificara el POSEI y que se cambiara, y felizmente no va a haber una modificación en principio del POSEI, lo cual tenemos por una parte garantizado el instrumento, pero también tenemos garantizada la financiación hasta el 2020, y a partir de este año que viene, ya este año empezará a estudiarse el próximo marco financiero a partir del 2020, y ahí es donde tenemos que trabajar muy duro, entre otras cosas para no perder fondos, porque en un momento en el que es verdad que los presupuestos van a ser restrictivos, es verdad que con la salida del Reino Unido seguramente habrá menos ingresos, tenemos que intentar que no salga ni un solo euro de la partida presupuestaria o del fondo POSEI y vaya a otras cuestiones. Y luego lo que nosotros pretendemos con la reforma de la PAC es que se mantengan en todo caso las singularidades de las regiones ultraperiféricas. No se puede tratar igual a los desiguales, y en ese sentido creemos sinceramente que tenemos unas características muy peculiares en las que se tienen que seguir manteniendo esas especificidades. Bueno, se siguen hablando de algunas medidas que yo comparto sin duda alguna, como es, por ejemplo, el ayudar a los jóvenes. Creemos que tiene que producirse un relevo generacional, que es difícil, que la población, digamos, agrícola está envejecida, y hay que presentar o hay que hacer incentivos para que los jóvenes se metan en el campo. Y yo estoy convencido que hay que hacerlo. Pero lo que tenemos que tener cuidado, repito, sobre todo, es que desde la Unión Europea se pretenda que sean los propios Estados miembros los que paguen más en vez de que sea la propia Unión Europea. Gabriel, vamos a hablar un poco de filosofía de la política agraria común. Y se los digo, amigos, porque a veces, para que ustedes sepan, y él nos los va a explicar, lo cambiante que es. Los padres de la Unión Europea pensaron, bueno, vamos a incentivar la producción, porque tras la Guerra Mundial no había nada que comer, vamos a incentivarla. Después llegó el momento en que había superproducción de carne, mantequilla, bueno, vamos a ir a lo verde. Pero después, llegado el momento que se produjo el tema de Rusia y de otros temas, dijeron los europeos, bueno, y si no producimos lo que comemos y dependemos de países terceros y nos pueden apretar políticamente, ¿qué va a pasar? Un poco por ahí van las cosas, ¿no? Bueno, es verdad que las situaciones son cambiantes, estamos hablando de Rusia, y es verdad que el veto ruso, bueno, pues también ha traído consecuencias, y como muy bien decías, con la producción y con las propias cuotas, ¿no? Y si hablamos de leche, pues ya sabemos lo que ha sucedido. Pero en todo caso yo creo que la Unión Europea tiene muy claro algo. Lo que pasa es que también, como pasa siempre en la Unión Europea, es muy distinto lo que piensan unos a lo que piensan otros. Y no tiene nada que ver lo que piensan los países del norte a los países del sur, los que tienen agricultura a los que no tienen agricultura. Hay gente que piensa que no tiene sentido que el presupuesto de la Unión Europea se vaya una gran parte o una parte importante de ese presupuesto al sector agrario, a la agricultura. Y otros pensamos que no solo tiene que ser eso, sino que tiene que ver todavía un poco más, porque es necesario, porque al final la agricultura es la despensa de todos y cada uno de nosotros. Tú puedes hablar de tecnología, puedes hablar de muchas cosas, pero luego por la mañana, mediodía y por la noche abres la nevera y tienes que comer y necesitas suficiencia alimentaria en ese sentido, y quien te lo está produciendo es el campo. Por eso digo que la apuesta por la agricultura tiene que ser una apuesta firme, pero no es fácil. Y por eso hay quienes intentan, volvemos a la renacionalización, quienes intentan que sean los Estados miembros que tienen más agricultura, que dependen más, es decir, al final los del sur los que paguen más y tengan, digamos, pues más problemas en ese aspecto, ¿no? Y por eso hay que estar muy, muy vigilantes. A nosotros no nos ha gustado mucho la propuesta en muchos aspectos del comisario. Es verdad que todavía queda un largo camino, hay mucho que debatir, mucho que discutir, pero siempre será una guerra. Es decir, aquí la guerra entre países del norte, países del sur y países que defienden la agricultura y los que no defienden la agricultura o que creen que la agricultura está demasiado bien tratada es algo permanente. Pero a mí no me preocupa en exceso, me preocupa por lo que pueda pasar, pero sin embargo sé que tenemos un grupo sólido, en mi propio grupo. Yo lo he dicho muchas veces, tenemos una gran ventaja, el Grupo Popular, que somos el grupo mayoritario de la Cámara. Cuando yo hago una propuesta, y no digo yo, digo cualquiera de mis compañeros de la Comisión de Agricultura, como puede ser Esther Herranz, que es nuestra portavoz en Agricultura, cuando hacemos una propuesta, yo no temo quedarme solo con la mano levantada. Sé que tengo los 217 diputados del Partido Popular que van a levantar la mano
defendiendo lo que yo estoy defendiendo. Y eso no lo puede decir ningún otro grupo político en la Cámara. Evidentemente, grupos minoritarios en absoluto, ¿no? Que cada uno es de su padre y su madre y hace cada uno lo que quiere. En nuestro caso no. Cuando yo he defendido algo en relación con la pesca, en relación con el plátano, en relación con los acuerdos comerciales, en relación con el POSEI, automáticamente he tenido el respaldo de todo el grupo. Es más, cuento como anécdota porque fue algo muy duro para mí, que salió muy bien, y es el tema del acuerdo con Chile, con Ecuador. Había un interés enorme en que saliera el acuerdo con Ecuador, había prisas, había además unas presiones enormes porque se cerrara el acuerdo. Yo dije que no se podía cerrar el acuerdo si no llevaba paralelamente el mecanismo de salvaguarda del banano. Y bueno, dijeron que no y siguieron adelante y estaban dispuestos a que fuera adelante y a llevarlo a pleno. En un momento determinado yo me planté y tuve la gran suerte de que el Grupo Popular se plantó conmigo y dijo, si no van paralelamente nosotros no apoyaremos el acuerdo con Ecuador. Fue una revolución. A mí me amenazaron, me dijeron que había acabado mi carrera política, que había tensado más... Pero me lo dijeron desde Canarias mismo y algunos agricultores, que había tensado demasiado la cuerda. Al final, gracias al apoyo de ese grupo mayoritario y de la amenaza, que no era una amenaza, era un aviso claro. Oiga, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se acuerde ya, que se firme el acuerdo, porque luego ya, una vez firmado el acuerdo, ya se van a olvidar del plátano y se van a olvidar de todo. Entonces logramos que, con ese aviso, decir que nosotros no lo apoyaríamos, que la comisaria tomara carta del asunto y la propia comisaria vino a las reuniones del trílogo y aceptó que fueran paralelamente, se comprometió a que tuviéramos la cláusula de salvaguarda y pudimos apoyarlo. Por eso digo que a veces uno le da mucho gusto estar respaldado y todas esas cuestiones de defensa de nuestros intereses en nuestro grupo está absolutamente garantizado. Bueno, pues seguimos en esta tercera planta, zona de la información pura y dura. Y ahora se encuentra con nosotros Esther Herranz. Ella es riojana, eurodiputada del Partido Popular Europeo. Y yo creo que cabeza de lanza en la Comisión de Agricultura y defiende como si fuera de Canarias nuestros intereses, los intereses de nuestro país. Es así y buenas tardes, Esther. Hola, muy buenas tardes. Somos diputados por el Reino de España y soy tan canaria como riojana. Muy bien. Bueno, nos preocupa y le preguntábamos a Gabriel sobre el tema de la renacionalización de las ayudas de la PAC. Explícanos un poquito qué circunstancias pueden cambiar a partir de ese momento. Bueno, después de haber escuchado atentamente al comisario Hogan el pasado día 29, en su comunicación de lo que él considera en líneas generales que ha de ser el futuro de la PAC, nos hemos ido muy preocupados. A España no le gusta la propuesta, no le gusta la propuesta en el Consejo, que ya lo ha dicho el Ministerio, y no le gusta en el Parlamento Europeo, y ya lo hemos dicho nosotros. ¿Por qué no nos gusta? Porque hay un intento claro de darles más posibilidad a los Estados miembros de decisión, no solamente en la gestión, sino también a la hora de tomar las medidas. Y este plan, digamos, europeo, paraguas, que recogería un plan por cada Estado miembro y en nuestra comunidad un plan de la PAC, un plan estratégico de la PAC por cada comunidad autónoma, supone dar demasiada libertad a los Estados miembros a la hora de decidir. Eso está bien en la parte en que cada uno reconoce mejor su territorio y sus posibilidades, pero ha de ser la Comisión Europea la que se adapte a nuestro territorio y que lo haga de una forma armonizada en la Unión Europea para todos los Estados miembros igual, porque si los Estados miembros empiezan a decidir, y luego una segunda cosa que nos propone y es la transferencia de fondos del primer al segundo pilar, incluso llegó a decir el comisario que él no se opondría a una cofinanciación, y eso es una renacionalización clara, porque cuando un Estado paga, decide, y esto supone que unos Estados ricos tendrán más dinero para pagar la PAC y unos Estados que sean menos ricos que tendrán menos dinero. Nosotros queremos una política agrícola común fuerte, dotada presupuestariamente y además con unas medidas iguales para toda la Unión Europea. Y lo que queremos de la Comisión es que sea ella desde Bruselas la que se adapte a la diferencia de las diferentes regiones naturales europeas, que se adapte a Canarias como zona ultraperiférica, que se adapte a Madeira, que se adapte a Azores, que se adapte a Grecia, que se adapte a cada uno de los Estados miembros. No que los Estados miembros vayan haciendo cada uno su política, porque eso es debilitar la PAC. Además, en un contexto en el que no conocemos los fondos, porque la negociación del Brexit tendrá un impacto seguro, claro, hacia todas las partidas presupuestarias, la PAC incluida, digo
digo, en un contexto en el que la financiación no está asegurada, nos parece sumamente preocupante. No nos gusta, no la queremos y desde luego no la vamos a aceptar. Así se lo ha dicho el Consejo, como digo, el Ministerio de Agricultura español se lo ha dicho ya y se lo va a repetir la próxima semana en el Consejo. Nosotros, desde luego, desde el Parlamento Europeo ya se lo hemos hecho saber y estamos decididos a que haya un informe de iniciativa del propio Parlamento sobre esta comunicación previamente a cualquier propuesta legislativa para dejar claro que no queremos renacionalizar la PAC, que no queremos una PAC débil, que lo que queremos es justo lo contrario, una PAC fuerte y bien dotada presupuestariamente. Quizás podría ser una reducción del presupuesto de la PAC encubierta debido al Brexit, debido al tema de seguridad, debido al tema económico que estamos pasando. Encubierta o no encubierta, porque la PAC viene reduciendo sus fondos de una forma sostenida en las últimas reformas, ya desde el año 99 de una manera clara. Empezamos siendo un 45% del presupuesto y nos estamos moviendo en un entorno al 30%. Luego, por tanto, se han producido ya recortes. No podemos esperar otra cosa ahora que se va a reducir también el presupuesto comunitario por la salida de Gran Bretaña con este Brexit no deseado por nadie. Queremos saber cuál va a ser la aportación de los Estados miembros, queremos saber cuál va a ser de verdad el presupuesto y entonces podremos decidir, pero en estas condiciones no estamos como para hacer reformas. ¿Cómo ves tú la política agraria común, el presupuesto hasta el 2020? ¿Cómo se va a renegociar? ¿Por dónde van las cosas? Hasta el 2020 estamos seguros. Hasta el 2020 todo el mundo tiene que cumplir sus compromisos. Todos los Estados miembros actuales tienen que cumplir con sus compromisos, Gran Bretaña incluida. Y en esa factura que se está negociando van incluidos esos compromisos. Es a partir del año 2020 donde surgen las dudas, ¿no? ¿Con qué presupuesto se contará? Nosotros pensamos que se puede continuar con la política agrícola común que tenemos hasta ahora y negociarla tranquilamente una vez que se sepa cómo queda el Brexit. Se puede ampliar la aplicación de esta reforma hacia el año 2021-22 sin problema, incluso y entrar en una nueva reforma a partir del año 2024. No hay prisa, no tenemos prisa. El Partido Popular no tiene prisa. Los agricultores y los ganaderos no tienen prisa. Por tanto, ¿por qué esta necesidad de acabar cuanto antes esta reforma que, como bien dice el comisario, tampoco es muy avanzada, según él, ¿no? Según dice que es un retoque. El retoque, si afecta al dinero y desde luego tiene intención de darle más subsidiariedad a los Estados miembros, es una reforma en toda regla. Por mucho que el comisario diga que no, que solamente son pequeños retoques. No, es una reforma en la que encima pretende hacerla deprisa y no estamos de acuerdo. Esther, hace unos días hablábamos con el ministro de Comercio de Costa Rica y nos decía, estamos preocupados porque ciertos países, exportadores de banano están sobrepasando esas importaciones que tienen establecidas. Y eso nos hace daño también a estos países y también a ustedes, a los canarios. ¿Cómo se puede solucionar ese tema, Esther? Tenemos al mejor embajador posible, que es Gabriel Mato. Gabriel Mato se preocupa porque presentemos preguntas parlamentarias para defender el interés de las islas constantemente, no solo el plátano. Recuerdo también, por ejemplo, el mecanismo de precios de entrada con el tomate cuando venía de Marruecos y teníamos problemas. Ahí siempre hemos estado trabajando mano a mano, Gaby Mato y yo, y ahí estaremos, siempre que haga falta. En el momento que se superen los contingentes que se han acordado, hay que estar encima para controlar que eso no suceda. Porque efectivamente, el plátano de Canarias tiene su mercado y afortunadamente va bien, pero no hay que descuidar que también hay otras regiones ultraperiféricas que producen banana, que compiten directamente con la banana de países terceros de América Latina, y ahí en ese cruce de importaciones es donde puede verse dañado intereses de algunos países como por ejemplo Francia, que es de los que más pendientes están también en este caso. Así que seguiremos las instrucciones de Gaby Mato, que siempre estará al tanto, y presentaremos cuantas iniciativas hagan falta y todas las veces que sea necesario vendrá la Comisión Europea a contarnos qué está haciendo, tanto en agricultura como en comercio internacional, para que los acuerdos sean respetados por ambas partes de una forma exquisita. Pues otra cosa que nos interesa, y era una de las preguntas que nos hacían muchos agricultores, sabemos que a partir de la mitad del año que viene ya comienza la preparación de las elecciones europeas, y nosotros nos preguntamos, ¿y si ahora, cuando estén en las elecciones, se queda ese trabajo, esa preparación de la PAC, ese presupuesto ahí a medias?
¿Puede pasar? ¿No puede pasar? Puede pasar porque no hay mucho tiempo. El acuerdo sobre las perspectivas financieras se espera para el mes de mayo y el acuerdo sobre, la propuesta legislativa sobre la política agrícola común se espera para junio. En la última reforma tardamos más de año y medio, casi un año y medio, en llegar a un acuerdo. En esta ocasión solo tendríamos de junio hasta marzo. En abril se disuelve el Parlamento, ya se convocan nuevas elecciones, nuevas listas, hay gente que se queda, gente que se va, en fin, ya se producen cambios. Y luego la Comisión Europea en marzo de 2019 también se desaparece y se nombran unos nuevos comisarios. Por tanto, podría ocurrir que se quedara todo en agua de borrajas. Por esto digo que para nosotros una prórroga de la política agrícola común y que entrará en vigor una nueva reforma a partir del año 2024 no tendría preocupación. Para nosotros no es una preocupación. Nosotros podemos continuar con la política agrícola común prorrogando el presupuesto que tenemos y las condiciones que tenemos. Hasta entonces no tenemos prisa. Nosotros no tenemos ninguna prisa. Pues otro de los asuntos también que se preocupa Gabriel Matos es de Venezuela. ¿Cuántos canarios hay en Venezuela? ¿Y cuántas familias que nos están viendo en toda Canarias tienen todavía familiares en Venezuela o emigraron a Venezuela? La situación es problemática. Yo creo que todo lo que se pueda hacer por volver a una democracia en ese país y tener una sociedad que pueda vivir en paz y que pueda comer es necesario, ¿no? Sin duda alguna, no solo es problemática, es triste, es tristísimo. Y decía, muchos están volviendo los que pueden. En algún momento Venezuela acogió a muchísimos palmeros, a muchísimos canarios y hoy, desgraciadamente, muchos están tratando de volver de una situación que es absolutamente insostenible y vergonzosa. Un país rico, un país que tiene todo. De luego tiene una gente fantástica, pero es que además tiene de todo para ser un país próspero, por culpa de unos dirigentes absolutamente crueles, yo diría, está en la situación en la que está. Y eso lo vivimos, lo hemos vivido mucho. Yo he ido muchas veces a Venezuela, fui a las elecciones y desde el Parlamento Europeo estamos tratando de que se haga algo más. Están en una situación de crisis humanitaria, no tienen medicinas, no tienen alimentos, no tienen democracia desde luego, ni tienen libertad. Y por eso es más importante lo que ha hecho el Parlamento Europeo, que ha sido darle el premio Sájarov. Aquí tenemos el cartel, ¿no? El cartel, el premio Sájarov, que es el premio a la libertad de pensamiento, ¿no? A individuos y a asociaciones, y en este caso se le ha concedido a la oposición democrática en Venezuela. Es algo que era increíble, ¿no? El que pudieran estar en la oposición, pues toda la oposición perseguida, encarcelada, sin ningún tipo de argumento y simplemente por ser oposición y ser agredidos en la Asamblea Nacional y ser expulsados de la propia Asamblea Nacional. Y yo creo que el Parlamento Europeo, a propuesta del Grupo Popular, que yo creo que ha sido seguida por muchos grupos, evidentemente, pero creo que ha sido una propuesta que es un símbolo para Venezuela y para todos, que hay que apostar por la libertad, sin duda alguna por la democracia, y en este caso vendrán algunos representantes de la oposición, representada por Leopoldo López, Antonio Ledesma, que ahora está en España, por otra gente, incluso tenemos también a una chica de Canarias. Es decir, creo que tenemos ahora mismo un ejemplo muy claro de lo que no debe ser Venezuela, y el Parlamento Europeo lo que pretende es con este premio decirles ánimo, estamos con ustedes, la libertad está por encima de todo y son hoy un símbolo para toda Europa. Y ese símbolo yo creo que tenemos que aprovecharlo y que sirva para mandar un mensaje claro de que las cosas tienen que cambiar en Venezuela.